Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Hace unos minutos Kelly nos contaba de la campaña presidencial de los Estados Unidos y cómo la disputa por la edad, los despistes de los candidatos y la mala memoria de ellos se ha tomado esa campaña entre Biden y Trump. Por mencionar a Gaza, el presidente Biden terminó mencionando Ucrania. Y Trump, en vez de hablar de Melania, terminó hablando de Merceditas. Y bueno, cada una de las campañas salió a justificar y hablar del asunto. Queremos ir más allá de la anécdota, por supuesto, y de la implicación política que tiene una situación de esta naturaleza. Queremos hablar de olvido de cosas y olvido de datos. ¿Cuándo no necesariamente es algo negativo y cuándo puede ser algo preocupante? Pues nos acompaña el doctor David Aguillón, que es coordinador médico del Grupo de Neurocirugías de Antioquia y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctor Aguillón, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Red. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por su tiempo. ¿Cuándo un olvido de un dato, de un nombre, de algo que yo tenía ahí en la punta de la lengua, lo quería mencionar y no pude, es algo rutinario, algo normal, o cuándo empieza a ser algo preocupante? Bueno, el cerebro, digamos que dentro de sus funciones está olvidado. Nosotros estamos expuestos a una serie de estímulos todo el día, todo el tiempo, por diferentes medios, y el cerebro recibe toda esa información, la codifica, y de acuerdo a esa necesidad de almacenar o no. Doctor Aguillón, perdón un segundo, lo estoy oyendo lejos. ¿Usted tiene altavoz? ¿Me escucha bien? No, no le estoy escuchando bien. ¿Está hablando por altavoz de pronto? Para que le quite el altavoz. Yo me salgo de aquí. Ahí me escucha mejor. Sí, muchísimo mejor. Ahí lo escucho. Por favor, comience de nuevo para que quede clara su respuesta. ¿Le parece? Claro que sí. Muy bien, lo escucho. Les contaba que el cerebro está, una de las funciones del cerebro es olvidar. Que el cerebro está expuesto a diferentes estímulos todo el tiempo, estímulos por diferentes vías, por diferentes sentidos, y que el cerebro se encarga de codificar toda esa información y de acuerdo a esa valencia positiva o negativa, a esa emoción o a esa necesidad o gusto que uno tenga por esa información, pues el cerebro la va a seleccionar para almacenarla o la va a desechar. Entonces nosotros todos los días durante el sueño seleccionamos información y desechamos información que para el cerebro o para la persona no es relevante. Entonces los olvidos, digamos que es algo que es inherente a un proceso normal dentro del cerebro y dentro de la memoria. Sin embargo, a tu pregunta, cuando ese olvido se vuelve recurrente, se vuelve frecuente, va progresando, a la persona le empieza a preocupar o empieza a impactarle en su vida, ya ese olvido no es normal, sino ya es una bandera roja de que algo puede estar pasando, ¿cierto? O sea, es normal que uno, digamos, un día se le olviden las llaves o de pronto un día se distrajo y dejó la arepa en el fogón y se le quemó, pero es algo esporádico y digamos que no volvió a pasar. Pero si esos olvidos se vuelven repetitivos, se vuelven frecuentes, cada vez con mayor impacto, cada vez la gente alrededor se da cuenta también, ya no es algo normal. Y yo creo, y hago la acotación, y nos pasa mucho con adultos mayores, y es que justificamos esos olvidos con la edad. Entonces, si tiene 60 es normal, si tiene 70 es normal, si tiene 80 es normal, si tiene 90 es normal. Digamos que debemos quitar esa normalidad. Nunca es normal un olvido si a esa persona le preocupa o le afecta y si, repito, se vuelve reiterativo, progresivo, con impacto para las actividades de esa persona. Doctor, interesante lo que dice usted sobre la edad, como que uno relaciona los olvidos con que, sí, que ya está mayor y tal. Pero, doctor, cuando pasan esos olvidos o uno los detecta en una persona que es joven digamos que menor de 40 años. ¿Aló? Sí, te escucho, pensé que no has terminado. No, doctor, mira, sí, que sí se presenta. ¿Ahí es preocupante? ¿Es una señal preocupante? Pues a nosotros nos han consultado, por ejemplo, por jovencitos de 20 años, 30 años con olvidos. Digamos que vuelve y juega, ¿cierto? Puede ser por otras causas, puede ser por un trastorno o un déficit de atención, puede ser por otros síntomas o otras comorbilidades que se puedan presentar, una depresión que puede estar afectando la memoria,
pero si vuelve a salir esa bandera roja y empieza a ser algo repetitivo y a tener un impacto, siempre hay que evaluarlo. No siempre un olvido está asociado a una enfermedad degenerativa como una enfermedad de Alzheimer. Hay muchas causas de pérdida de memoria, ¿cierto? Problemas metabólicos, problemas de vitaminas, infecciones, traumas, tumores, ¿cierto? Hay una serie de cosas que puede uno buscar en un paciente que pueda estar perdiendo la memoria. Y lo último que uno va a pensar es en una enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo mismo aplica y para Antioquia y para Colombia, digamos, población joven de 40 a 50 años. Nosotros tenemos personas o familias con Alzheimer de inicio temprano. Entonces, digamos que para nosotros es muy frecuente encontrar ese escenario, pero ese escenario solo ocurre en el 1% de la población con Alzheimer del mundo. Entonces, digamos que es algo muy poco frecuente para lo que podría verse en el día a día en un hospital o en un lugar común, ¿cierto? Para nosotros, grupo de neurociencias, es algo completamente frecuente ver personas jóvenes con pérdida de memoria. Doctor, y a mí me surge una inquietud en el sentido inverso. La gente que tiene demasiada información, que se acuerda de todo, que no es capaz de eliminar esos datos que usted decía al comienzo, que el cerebro está preparado para eliminar las cosas que no le son útiles, que no tienen cierta valía. Entonces hay casos en que la gente tiene demasiada información y tiene muchos datos acumulados y eso le altera ciertas funciones. No, o sea, digamos que si hay una metamemoria o una capacidad, digamos, aumentada en algunas personas, pero digamos que el cerebro no tiene como un spam para almacenar, ¿cierto? El cerebro, digamos que no hemos llegado a ese tope. Y al contrario, en la medida que la persona haga más, la información en el cerebro se guarda creando nuevas conexiones entre las neuronas. Y esas nuevas conexiones, digamos que no tienen un límite. Y entre más conexiones, entre más arborizadas sean tus neuronas, entre más grandes sean todas esas neuritas que tú tienes, digamos que mayor protección contra enfermedades degenerativas. Entonces, el tener esa mayor capacidad, el tener como ese mayor background en información, digamos que de alguna manera es protector. Ahora, doctor David Aguillón, aquí comentábamos, y fue el tema que nos dio la oportunidad de conversar con usted, lo ocurrido con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En 5 oportunidades, por mencionar Gaza, terminó mencionando Ucrania. Allí, escuchándolo a usted con detenimiento, ya hay un asunto del cual preocuparse, ¿verdad? Porque es frecuente, es recurrente, no ocurre una sola vez. Claro, ahí digamos que hay varios fenómenos y digamos que la memoria siempre termina siendo el patito feo. Entonces, ahí son fenómenos más de lenguaje y fenómenos de un cambio de una palabra por otra. Entonces, esas parafasias fonológicas que a veces pueden tener un contexto no, es más un problema lingüístico, ¿cierto? Entonces, ahí no es un problema tanto de la memoria, sino un problema de lenguaje que habría que analizar. Entonces, siempre que hay un paciente que siente que pierde la memoria, siempre es bueno como generar esos ejemplos, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está olvidando? ¿Qué significan las cosas? ¿El nombre de las cosas? ¿Realmente son olvidos de cosas recientes? ¿Olvidos de cosas del pasado? ¿Se te olvida lo que tienes que hacer? ¿Lo que ibas a comprar? ¿Se te olvidan los elementos que ya le echaste a la comida o no le echaste? Entonces, es como buscar cuáles son los ejemplos para poder clarificar si el proceso cognitivo realmente el que está afectado es la memoria, o es un proceso de lenguaje, o es un proceso de atención, o es un proceso más de función ejecutiva. Y en este caso, ese ejemplo que colocas es un ejemplo más de lenguaje, como un proceso que podría estar afectado más allá de la memoria. ¿Se llama cómo exactamente el término? ¿Parafasia qué? Fonológica. ¿Fonológica? Uh-huh. Parafasia fonológica. Interesante el término. A lo mejor yo sí quería decir la palabra correcta, pero terminé diciendo otra. No sería un problema de memoria, sino un problema de lenguaje. Podría ser, ¿verdad? Ajá. Es como lo que tú mencionaste, ese olvido de tener la palabra en la punta de la lengua, también es una anomia, ¿cierto? Y puede que se presente en personas con Alzheimer, pero no está hablando como tal de la memoria, sino de esa capacidad lingüística de poder encontrar esa palabra. Entonces, ese fenómeno de la punta de la lengua es un problema más de ese dominio del lenguaje y no tanto de la memoria. Aunque en el cerebro no podemos hablar de cosas aisladas porque todo es una red interconectada de procesos que funcionan de una manera sincrónica. Pero digamos que intentando llevarlo a ejemplos de la vida diaria, pues sí podemos separar un poquito esos procesos cognitivos. Hay algo que me llamó la atención de algo que usted mencionó, doctor Aguillón, y quisiera que, si puede, lo ampliemos un poco más. Y es que en algunos casos podría haber problemas metabólicos en esos pequeños olvidos.
No, mira, por ejemplo, problemas de la tiroides que no estén controlados, problemas renales, problemas hepáticos, obesidad también mórbida, diabetes no controlada, digamos todos esos problemas metabólicos no controlados pueden ser una causa de deterioro cognitivo. El trastorno del sueño, las apneas del sueño no controladas o no manejadas también podrían ser una causa de trastorno de la memoria, deficiencia de vitamina B12, infecciones, traumas. Entonces hay muchas causas que uno debe analizar las personas que están con una queja cognitiva. Claro. Entonces, cuando hablo de trastornos metabólicos me refería a esas enfermedades que puede tener cualquier persona, pero digamos, si esa persona no tiene un adecuado control, una adherencia a su tratamiento, un adecuado seguimiento, pues una de las consecuencias puede ser problemas cognitivos, que pueden ser reversibles en muchos casos. Claro. Finalmente, doctora Guillón, ¿hay ejercicios para la memoria que sean realmente eficientes y no que pertenezcan más a una leyenda o a un mito? Sí, no, nosotros hemos hecho estudios y las intervenciones multimodales, es decir, hacer diferentes actividades que estimulen el cerebro, y en ese caso es una buena nutrición, una nutrición balanceada, actividad física, cardiovascular, al menos 150 minutos por semana, retos cognitivos constantes, aprender cosas nuevas, aprender a hacer nuevos cursos, retarse cognitivamente todos los días, tener un propósito de vida. Eso, digamos que de alguna manera fortalece la memoria. Entonces no es como que vaya a recomendar, vamos a hacer sudokus, vamos a hacer sopas de letras, porque realmente eso está enfocado casi que en la atención y en un proceso cognitivo puntual. Pero en el día a día estamos expuestos a muchos retos y a muchos estímulos, entonces digamos que depende de nosotros asumir esos retos, ¿cierto? Me explico, si usted tiene que hacer una cuenta matemática, ¿realmente la está haciendo o busca mejor su celular para hacer la cuenta matemática? Si tiene que guardar un número, ¿usted hace el ejercicio de mantener o recordar ese número o lo anota en su WhatsApp para ahorita recordar? Entonces, digamos, esos retos cognitivos del día a día, digamos, me voy a jubilar, entonces me jubilo para descansar o me jubilo de pronto para aprender un curso nuevo, para aprender un nuevo idioma, para hacer otras cosas. ¿Qué estoy haciendo yo por retar mi cerebro todos los días? Claro. Entonces, es eso lo que uno debería propender. Claro. Pues, doctor David Aguillón, gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Radio Red con sus orientaciones sobre este tema de la pérdida de la memoria, cuándo es normal, cuándo es preocupante, cuándo puede ser un asunto cognitivo o cuándo puede ser un asunto del lenguaje. Bienvenido y gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Es usted muy amable. David Aguillón, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Mire, Juan Manuel, la clínica de la Universidad de Navarra de España define la parafasia como un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la producción involuntaria de errores fonémicos, semánticos o verbales durante el habla. Es comúnmente observada en personas con afasia, condición que afecta la capacidad de comunicarse efectivamente, ya sea por problemas en la producción o comprensión del lenguaje, y la parafasia puede manifestarse de varias maneras, incluyendo la sustitución de una palabra por otra, la alteración de sonidos dentro de las palabras o la creación de palabras completamente nuevas e ininteligibles. Interesante esa condición. Esa condición. Bueno, recuerda el doctor Aguillón que una de las funciones del cerebro es olvidar y que todos los días durante el sueño lo que hace precisamente el cerebro es seleccionar información o desechar información, ¿verdad? Pero en últimas, que hay que analizar muchos factores antes de decir, no, pilas, que usted lo que puede tener es una enfermedad mental que se le están olvidando las cosas. No, hay una cantidad de factores que están asociados con el fenómeno. No siempre un olvido, dice el doctor Aguillón, está asociado a una enfermedad degenerativa. Puede haber incluso problemas metabólicos y podría presentarse una parafasia fonológica cuando usted, tratando de mencionar o de pronunciar una palabra, termina diciendo otra. Y en consecuencia, allí lo que hay es un asunto relacionado con el lenguaje, parafasia fonológica. Y la parafasia semántica se puede interpretar ahí como que Biden está pensando en dos guerras. Entonces, una guerra es la de Ucrania y otra guerra es la de Gaza, entonces él se confunde. Temas que se parecen. Exacto, como usted en lugar de decirle al perro le dice gato, porque son mascotas. Entonces tiene esa confusión ahí a la hora de hablar. Bueno, interesante el asunto.